Hola, el tema que veremos acá es proporcionalidad directa e inversa. Este es un gráfico que corresponde a una proporcionalidad directa. Como las variables x e y están en proporcionalidad directa, si tomas un punto de esta gráfica, siempre que se va a cumplir que esto dividido por esto se va a mantener constante. Si esto le llamo A, por ejemplo, y esto le llamo B, y tomo otro punto, y a esto le llamo C, y a esto le llamo D, por la semejanza que se produce entre los triángulos de la figura, tenemos que A es a B es igual a C es a D. O sea, en términos de coordenadas, siempre se va a producir que el Y partido por X se va a mantener constante. No importa el punto que tomes de la gráfica. O sea, esto partido por esto va a ser igual a esto partido por esto. O sea, Y partido por X es una constante. O sea, este número no cambia. Y esa se llama la constante de proporcionalidad. Bueno, como y partido por x igual k, pasamos multiplicando y ahora vamos a obtener que y es igual a k por x. Y esta es la ecuación que relaciona las variables x e y, donde k, como dijimos, es la constante de proporcionalidad. Asumiendo entonces, cuando dos variables están en proporcionalidad directa, la división entre la variable y la variable x se mantiene constante. Y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces así, con esta característica, vas a poder reconocer si dos variables están en proporcionalidad directa. En el caso de la proporcionalidad inversa, si uno toma un punto de la gráfica, y este es A y este es B, siempre el producto entre A y B se va a mantener constante. Por ejemplo, si yo tomo este punto, que tiene coordenadas B, A, porque este es el X y este es el y este de acá, un punto de coordenadas C, D, entonces esto es C, esto es D, siempre se va a estar produciendo que A por B igual a C por D. Claro, porque como están en proporcionalidad inversa, si A aumenta, por ejemplo, entonces el B tiene que disminuir proporcionalmente. Como uno aumenta y el otro disminuye proporcionalmente, el producto se va a mantener constante. Y esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, si yo tengo dos variables que están en proporcionalidad inversa, siempre va a ocurrir que X por Y se mantiene constante. Y esta es la constante de proporcionalidad. Vamos a ver ahora algunos ejercicios para que entiendas mejor esto. En una panadería con 80 kilos de harina se obtienen 120 kilos de pan corriente. ¿Cuántos kilos de harina se necesitan para hacer 90 kilos de pan corriente? O sea, aquí hay dos variables. Una es la cantidad de harina, la cantidad de kilos de pan corriente que puedes hacer. Entonces tenemos la harina y aquí vamos a poner el pan, los kilos. Entonces con 80 kilos de harina se obtienen 120 kilos de pan corriente. ¿Cuántos kilos de harina, X pongámosle, se necesitarán para hacer 90 kilos de pan corriente? Como esto está en proporcionalidad directa, puesto que se aumenta la cantidad de kilos que tienes que hacer, tienes que aumentar la cantidad de harina que necesitas. O sea, si una variable aumenta, la otra también aumenta, pero proporcionalmente. O sea, por ejemplo, si con 80 kilos de harina hago 120 kilos de pan, con 160 kilos de harina voy a hacer el doble de pan. Entonces son variables que están en proporcionalidad directa. Y como es proporcionalidad directa, la división entre y x se mantiene constante. Bueno, acá da lo mismo a quien le llames x o quien le llames y. Lo importante es que la división o el cociente entre las variables se mantiene constante. O sea, 120 es a 80, como 90 es a x. O al revés, 80 a 120 como x a 90. Lo importante es que esto es una proporción. Entonces, aquí hay que multiplicar cruzados
y te queda 120 por x igual a 80 por 90. Paso dividiendo por 120, simplifico por 40, 3 en 90 es 30 y 30 por 2, 60. Así que la respuesta es que la cantidad de kilos de harina que se necesitan es 60 kilos. ¿En cuál de las siguientes situaciones las variables x e y están en proporcionalidad directa? Dijimos que cuando estaban en proporcionalidad directa, y partido por x se tiene que mantener constante. Entonces hay que ver en estas tablas cuando la división entre y y x me da constante, o sea, no cambia. Veamos la A. Si yo divido 4 con 20, me da un quinto. Pero acá me da 8 partido por 10. Y eso es 4 quintos. O sea, la división no se mantiene constante. Esta no es. Acá, 50 partido por 10, eso es 5. Acá, 40 partido por 20, eso es 2. Y la división tampoco se mantiene constante. Acá, 5 es a 25, es 1 es a 5. Acá, 8 es a 40, también me da 1 es a 5. Y aquí 2 es a 10, es un quinto. O sea, acá la división entre la y la x siempre me da un quinto. O sea, estas variables están en proporcionalidad directa. Fíjate que en la D se cumple que el producto es constante. 12 por 6, 72. 24 por 3, 72. Y 18 por 4, 72. O sea, aquí sería un caso de proporcionalidad inversa. O sea, si me preguntaran en cuál de estas situaciones las variables x e y están en proporcionalidad inversa, sería la D. Un vehículo recorre un trayecto entre dos ciudades a una rapidez constante de 60 km por hora. 60 km por hora, demorando 40 minutos. ¿Cuántos minutos menos habría demorado si el trayecto lo hubiese hecho a 75 km por hora? Bueno, aquí se trata de relacionar la rapidez con el tiempo. Obviamente, si yo aumento, por ejemplo, la rapidez al doble, el tiempo va a ser la mitad. Eso porque estoy a rapidez uniforme. Entonces, si yo aumento esta variable al doble, la rapidez, el tiempo disminuye a la mitad. Entonces se trata de proporcionalidad inversa. Porque si una aumenta, la otra disminuye proporcionalmente. Y como es inversa, el producto se mantiene constante. O sea, 60 por 40, aquí da lo mismo que esto esté en kilómetros por hora y esto esté en minutos. Son dos variables distintas. Entonces, la rapidez, 60 kilómetros por hora, y el tiempo son 40 minutos. Este producto tiene que mantenerse constante. Si este va a 75 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo? Entonces, estoy relacionando rapidez con tiempo. Y el producto se mantiene constante porque están en proporcionalidad inversa. Divido por 75, simplifico por 15, 5 en 40, 8, 8 por 4, 32. X eran los minutos. Por lo tanto, ahora se demoró 32 minutos. Pero inicialmente se demoraba 40. Por lo tanto, se demoró 8 minutos menos. Así que la respuesta es C. Una yarda equivale aproximadamente a 0,9 metros. Si un jugador de fútbol americano hace un lanzamiento de 120 yardas, ¿a cuántos metros equivale? Bueno, aquí estoy relacionando yardas con metros. Si aumento la yarda al doble, por ejemplo, si fueran 2 yardas, serían 1,8 metros. O sea, estas variables están en proporcionalidad directa. Entonces, tenemos que una yarda equivale a 0,9 metros.
Y un jugador hace un lanzamiento de 120 yardas. 120. ¿Cuántos metros equivale? Entonces, como están en directa, hay que dividirla. Entonces, y partido por x se mantiene constante. O sea, 0,9 es a 1, como x a 120. Multiplicamos cruzado y me queda 120 por 0,9. 0,9, 120 por 9, pero era 0,9, así que corremos la coma un lugar a la izquierda y me da 108 metros. Así que la respuesta es A. 4 obreros mueven 60 metros cúbicos en un cierto tiempo. ¿Cuántos obreros, tan eficientes como los anteriores, se requerirán si se quieren mover 150 metros cúbicos en el mismo tiempo? Entonces tenemos los obreros y los metros cúbicos de tierra que mueven. Bueno, estas variables están en proporcionalidad directa, porque si yo aumento el obrero al doble, la cantidad de metros cúbicos que van a mover va a ser el doble. Si la cantidad de metros cúbicos aumenta al triple, voy a requerir entonces el triple de obreros para mover esa cantidad de tierra en el mismo tiempo. Entonces se trata de proporcionalidad directa. 4 obreros mueven 60 metros cúbicos y quiero mover 150 metros cúbicos. ¿Cuántos obreros necesito? Entonces, como ya dijimos, esto es proporcionalidad directa. Y si es directa, entonces la división entre la y la x se mantiene constante. O sea, 60 partido por 4 tiene que ser igual a 150 partido por x. Multiplicamos cruzado. 60x igual a 150 por 4, que es 600. Así que 600 es 60 por x, dividimos por 60, y nos sale que x vale 10. Así que se requieren 10 obreros. C. Las variables x e y están en proporcionalidad directa. Según los datos que se presentan en la siguiente tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, como están en proporcionalidad directa, el cociente entre la y y la x permanece constante. O sea, b menos 2 partido por a tiene que ser igual a partido por 3 y tiene que ser igual a 60 partido por 15. Bueno, acá hay dos igualdades, por ejemplo, esta con esta, o también la primera con la tercera. La verdad es que son tres igualdades que basta con dos, porque la tercera se puede deducir en las dos anteriores. Entonces aquí hay que tomar dos. Por ejemplo, si tomo la segunda con la tercera proporción, puedo sacar el valor de A. Y después ocupo la primera con la tercera y voy a poder sacar el valor B. Entonces, veamos primero la segunda con la tercera. A partido por 3 es 60 partido por 15. Esto es 4. Paso el 3 multiplicando y me sale que A vale 12. Reemplazo ahora la primera y la segunda, A por 12. Reemplazo la primera, A por 12. Acá por 12. 12 partido por 3, que es 4. Paso multiplicando, 48. Paso el 2 sumando, B vale 50. Entonces, esos son los valores de A y B. Veamos cuál es verdadera. B es 5, no, porque es 50. B menos A sería 50 menos 12, y eso es 38, y no 34. A más B es 62, sí, 50 más 12 es 62, esta sería correcta. Y B más 2, 50 más 2, que es 52, ¿es 4 por 12? No, 4 por 12 es 48, no es 52. Así que la correcta es C. En el gráfico de la figura se muestra la relación entre las variables x e y. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, en este gráfico las variables están en proporcionalidad directa, porque es una recta que pasa por el origen. Entonces, como es directa, la división, el resultado de la división entre y x
permanece constante. O sea, el cociente entre las variables es constante. O sea, 4a partido por b más 2 tiene que ser igual a 18 partido por 2a menos 3. Y eso es igual a 12 partido por a. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos dos igualdades. O tres, que en buenas cuentas son dos porque la tercera se puede deducir de las dos anteriores. Por ejemplo, de acá yo puedo sacar el valor de a. Y después lo reemplazo y ocupa otra igualdad para sacar el valor de b. Así que partamos de acá. 18 partido por 2a menos 3 es igual a 12 partido por a. Multipliquemos cruzado. 18 por a es 12 por 2a menos 3. Dividamos por 6. 2 por 2, 4. Menos 6. A vale 6. Por lo tanto, ya descubrí que a vale 6. Ocupemos ahora la primera y la tercera, por ejemplo. Reemplazo a por 6. 4 por 6, 24, partido por b más 2. Y en la tercera, reemplazo a por 6. 12 partido por 6, 2. Multipliquemos cruzado. Dividamos por 2. Y resulta que b vale 10. O sea, a vale 6 y b vale 10. ¿Cuál es verdadera? ¿A es mayor que b? No, 6 no es mayor que 10. B es 2a, 10 no es el doble de 6. B menos a es 4, sí, efectivamente, 10 menos 6 es 4, esta es verdadera. Y a más b es 20, no, porque 10 más 6, 16, no me da 20. Así que la verdadera es C. Y nuestro último ejercicio. En este gráfico, las variables están en proporcionalidad inversa. Entonces, como ya hemos dicho, se va a cumplir que el producto es constante. El producto entre las variables se mantiene constante porque es inversa. Entonces, P por Q menos 4 tiene que ser igual a Q por P menos 2. Así como lo hemos planteado, no está la alternativa. Fíjate que esta corresponde a una proporcionalidad directa, porque están dividiendo el y con el x y lo están igualando a este y partido por x. O sea, esto sería y partido por x igual constante. Esto sería correcto si fuera una proporcionalidad directa. Así que esta la descartamos. Bueno, acá hay que desarrollar p por q menos 4p, p por q igual, o sea, menos 2q, simplifican, menos 4p igual a menos 2q, dividimos por menos 2 y te queda q igual 2p. Así que la correcta es la D. Bien, este ha sido entonces nuestro tema de proporcionalidad directa e inversa. Expliqué dos conceptos fundamentales, que cuando dos variables están en proporcionalidad directa, el gráfico es una línea recta que pasa por el origen y la división entre las variables se mantiene constante y esta es la constante de proporcionalidad. Y en la proporcionalidad inversa, el gráfico es una curva que se llama hipérbola, que se acerca al eje X y se acerca al eje Y, pero no lo toca, son asíntotas, y siempre el producto de las coordenadas de este punto es constante. O sea, X por Y siempre se va a mantener constante. Y esta es la constante de proporcionalidad. Bien, esto es lo que vimos hoy día y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias, alumnos.